Cálamo, Centro Literario, presenta. Ahora en Imagen Informativa Monterrey, los libros de Esperanza. Qué gusto tener Esperanza, buen rostro. ¿Cómo estás, Esperanza? Bien, gracias. Martes de Esperanza. ¿Cómo estás? Martes de Esperanza, bien. ¿Tú cómo estás? Buenas noches. Muy bien, qué gusto tenerte Muchas gracias, José. con nosotros. Pues gracias, entramos en materia. Por favor. Fíjate que les voy a hablar hoy sobre Casquillos Negros, la novela de Diego Petersen Fara. Hace ya casi un año o un poco más, yo había hablado de su obra de forma general. Hoy quisiera hablar como de esta en particular, por varias razones, porque me parece un libro muy interesante y muy bueno para que lo lean, aquellos que les guste la novela negra. Por otro, porque voy a tener a Diego próximamente en un Zoom para platicar justo de esta novela. Si es que invitados, quien quiera entrar, me manda un mensajito para darle acceso, ¿no? Oye, pues qué privilegio. Cuéntanos. Sí, ya sé. Casquillos Negros. Casquillos Negros. Bueno, Diego Petersen Fara estudió Ciencias de la Comunicación en el ITESO, pero ha dedicado toda su vida al periodismo. Él participó en la fundación de periódicos como Siglo XXI, Público, Milenio. Tiene una columna desde hace años que se llama En Tres Patadas y se publica en el diario El Informador de Guadalajara, El Economista, en el sitio Sin Embargo y en una decena de más periódicos en el país, ¿no? También es colaborador de la revista Nexos y de espacios televisivos en Megacable, y también tiene un programa todos los días en Imagen Radio Jalisco. Diego fue mi compañero. Ándale. En el ITESO. Su primera novela fue Los que habitan en el abismo, en el 2004, que aquí es donde nos presenta a los personajes que todavía salen en esta, digamos que tiene una trilogía, ¿no? Okay. Tiene esta saga que es Los que habitan en el abismo, que es el primero, luego saca Casquillos Negros y finalmente el libro Mala Sangre, que también todos con los mismos personajes, que son personajes muy interesantes porque se atreven, ya sabes que son personajes así como el policía, el periodista y todo esto, pero tienen muchos elementos muy interesantes que no quisiera irles descubriendo demasiado, pero tienen como sus propias historias, su propio léxico, su propia forma de resolver las cosas, ¿no? Tú nos habías hablado de un estilo. Sí, tienen su estilo. Recuerdo que así me lo habías platicado. Tienen su propio estilo de comunicarse. ¿De qué trata esta novela? Esta novela es una novela de ficción, pero está basada en el asesinato del cardenal Posadas. Entonces, la literatura de ficción nos da la posibilidad de recrear la realidad. Vargas Llosa en alguna ocasión dijo, a raíz de la fiesta del chivo, que cuando tienes una novela o cuando tienes un hecho real, una novela basada en un hecho real, tienes estos datos, pero en medio tienes la posibilidad de meter tu cuchara literaria, literalmente así lo dice, ¿no? O sea, esta carnita literaria y ficcionar todo lo que crees que ha pasado, ¿no? Y esto es lo que hace precisamente Diego en esta novela. Es la reconstrucción del asesinato del cardenal Posadas, que sucedió en el aeropuerto de Guadalajara en 1993. Y si te acuerdas, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la versión oficial? Bueno, pues 24 años después de este suceso, lo que hace el autor es retomar para dar una versión diferente y verosímil respecto a lo que pasó. Porque aquí la versión oficial era que al cardenal lo habían matado por equivocación. Que lo habían confundido. Que lo habían confundido. Los sicarios de Arellano Félix iban por el Chapo Guzmán y lo confundieron y mataron al cardenal, ¿no? Y luego se habló de complot, se habló una serie de cosas. La novela se mueve en este ritmo, entre la realidad y la ficción, aunque el único elemento, y dicho por el autor, que es realmente cierto en la novela, es el título, Los Casquillos Negros, que es como se le llama a los casquillos, según entiendo, cuando se rehúsan, que fue como la huella digital que dejaron pues el gobierno en la escena del crimen, porque en este hecho, sí. Sí, porque un narcotraficante, pensarás, pues no tiene necesidad de rehusar cosas, ¿no? Tienen presupuesto para eso y más. Entonces, bueno, por ahí se empieza a ir esta novela y empieza a dar como su propia versión de cómo cree que pasaron las cosas. Sí, eso es lo interesante. Y como te decía hace un momento,
con una serie de análisis que te hace que la versión pueda ser factible, pueda ser verosímil. Bueno, y si alguien tiene mucha información también de primera mano, pues es Diego, ¿no? Periodista, con acceso también a muchas fuentes, que sin duda enriquecen hoy esta novela. Quiero pensar, porque lo conocemos de muchos años, como ya lo dices, una trayectoria impecable. Entonces, todas estas aristas de un comunicador, de un periodista, pues quiero pensar que están ahí en la novela. Sí están. ¿Sí? Sí están completamente. Y luego toda esta interacción que tiene como con la parte de los policías policías que son corruptos, o los que son un poco mañosos, o los que saben cómo moverse, ¿no? En estas aguas. Y ir como navegando y poderse colar para investigar cosas, ¿no? Nos presenta varios personajes que son muy interesantes, que como te decía se repiten. Está el Adalberto Zaragoza, que él es el periodista, y está también el policía alcohólico, ¿no? Y con una serie de características que hacen con muy historias de vida cada uno también. Sí. Y que eso es lo interesante, porque va entrelazando también las propias historias de ellos, sus propios tormentos, fracasos y éxitos, y cosas que suceden cuando ya vienen en este segundo libro, ¿no? Porque ya vienen del primero, y entonces ves cómo van evolucionando para bien y para mal, y en dónde han caído cuando llegan a este nueva línea de investigación, que digamos que es la del Cardenal Posadas, ¿no? ¿Por qué creo que es importante leer? La intención del autor es eso, no es contar lo que sucedió, sino lo que pudo haber sucedido, te lo decía hace un minuto. Entonces, y que creo que lo hace más emocionante todavía. Lo hace muy emocionante y te hace cuestionarte, ¿y si sí? Porque estás de acuerdo que la versión oficial creo que absolutamente nadie no la creímos, era completamente fantasiosa, fuera de lugar, ¿no? Y luego fue llevado también a muchas series de televisión, también con muchos, hemos escuchado de todo, ¿no? De este hecho también. Muchísimo. Sí. Y lo que es interesante, por ejemplo, es que la novela parte de cuando está Beto Zaragoza, él recibe unas fotografías y de forma anónima, y cuando él está en la escena del crimen, y entonces estas fotografías tomadas desde un punto como muy particular, muy preciso, dice, pues estas ¿quién las pudo haber tomado? Alguien que previamente pudo haber sabido lo que iba a suceder, ¿no? Estaba y entonces, justo ahí. Justo ahí, y se las mandan con un objetivo, y esto es lo que vas a ir descubriendo a lo largo del libro. Yo creo que es bien interesante leer la novela porque deja como al descubierto este contubernio que hay entre la política, los militares, la iglesia, el narco, y todo lo que puede suceder en este evento y en muchos eventos que van simbrando pues las bases de un país, sí, que van no sé, como corrompiendo todo lo que hay en su paso, ¿no? Como lo fue este hecho, sin duda. Como lo fue seguramente, ¿no? ¿Tendrás alguna frase que quiero pensar que te atrapó? Quisiera leer este epígrafe que puso Diego, que creo que resume, es: el complot nos consuela, nos dice que la culpa no es nuestra. Es de Humberto Eco esta cita, es buenísima. Y esto pues es referente, parte de eso, ¿no? En la comunicación. Pues yo te quiero agradecer hoy por hablar de ello, pero también porque me diste la oportunidad de saludar ahorita a Pedro de Isla, que ya nos había hablado de Pedro, de los andamiajes del miedo. Yo estoy a la mitad con este libro, me lo habías prestado, no lo había terminado, luego te lo regresé, iba a hacer una reseña, y ahorita me lo acaba de regalar firmado, lo cual agradezco profundamente, prometo terminarlo. Y platicaste con Pedro de Isla. Sí, ¿pronto lo tendrás? Sí, pronto lo voy a tener también. Bueno, acaba de dar un taller y pronto vamos a tener también un círculo para hablar sobre este libro con él. Muy bien, pues qué gusto. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti, José Luis. A Pedro también, y por tenerte aquí. Muchas gracias. Bonita noche. Igualmente, nos vemos la próxima semana. Ándele, seguimos con más. Cálamo, Centro Literario, presentó Los libros de esperanza.